Muy bien, seguimos 7:14, como siempre. Gracias por la interacción de nuestra audiencia, que siempre es importante para enriquecer la conversación que tenemos en este espacio cada mañana a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Nos escuchan en nuestra señal de radio. Estamos en internet por www.sonorama.com.es. Transmitimos por Facebook, nuestra fanpage de Radio Sonorama, y estamos, como les he dicho en estas semanas, transmitiendo en YouTube a través del canal de Primera Plana. El canal de Sonorama TV tiene una restricción, así que nos toca aguantarnos hasta la siguiente semana. Pero obviamente tenemos el plan B, el plan alterno, que es transmitir por Primera Plana. Bueno, otra vez, como siempre les he dicho yo a ustedes, las encuestas son fotografías del momento. Las encuestas nos permiten tener una panorámica de lo que eventualmente es el comportamiento del electorado. Siempre, además de ser sugerido, no crean todo lo que se publica, sino que miren primero la famosa ficha técnica. Hay una ficha técnica. La ficha técnica establece el sentido científico del trabajo de campo por parte del encuestador. Vamos a hablar con Álvaro Marchante, quien es el gerente de Comunicaliza y además es director de Atrevia. Comunicaliza es una de las empresas registradas en el Consejo Nacional Electoral para la presentación de encuestas, porque eso también nosotros solamente podemos difundir en los medios masivos encuestas vinculadas a empresas registradas, autorizadas, calificadas por el Consejo Nacional Electoral. Álvaro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, y encantado como siempre de estar aquí con la audiencia de Sonorama. Gracias a usted por la gentileza. Empecemos por la ficha técnica de esta encuesta, sí. ¿Cuándo la desarrollaron y cuáles son un poquito los elementos de la encuesta? Perfecto. Como bien decías, esto es una fotografía realizada entre los días 5 y 6 de julio, la semana pasada. Se entrevistaron en total a 3.314 personas de las 24 provincias del país, tiene ámbito nacional, y el margen de error con la metodología Kawi, que son encuestas virtuales, es de 1,7. Bastante pequeño. ¿Qué tan efectiva es la encuesta virtual? Porque hay quienes discuten el valor de esa encuesta. El día viernes que coincidí con el consultor político electoral Osvaldo Moreno, él decía que las encuestas virtuales se usaron mucho durante la pandemia y que fueron muy efectivas, pero ya no estamos en pandemia. ¿Qué tanto se garantiza esa misma efectividad, Álvaro? Claro que sí. Mira, las encuestas virtuales no se llevan haciendo solo durante la pandemia, sino que es una metodología que tiene ya 15 años. Las encuestas virtuales no solo son de redes sociales y obviamente estas encuestas no es el típico link que te aparece en Twitter, ¿no? Hablamos de cuestionarios completos que le llegan a la gente y tienen que responder como si fuera una encuesta prácticamente tradicional. Esta metodología, por ejemplo, fue la única que acertó el Brexit en Reino Unido, la victoria de Trump en Estados Unidos. Es decir, no estamos hablando de una metodología improvisada durante la pandemia, sino que se aprovechó que ya funcionaba para que en la pandemia tuviera como su explosión, ¿no? Al final ya no eran encuestas puntuales, sino que empezaron a ser prácticamente las únicas, porque eran, por obvias razones, las únicas que se podían hacer junto con las telefónicas. Pero claro, las telefónicas tienen otras diferencias. La metodología es la misma, la forma de captar los resultados es la misma, la capacidad de llegar a los encuestados es la misma, es decir, no hay muchas diferencias. Ahora, sí es cierto, en 2021 tuvimos una precisión que encuestas tradicionales no consiguieron. Por ejemplo, en la subida de Javier Herbas, fuimos de los muy pocos que llegaron a decir que estaba entre el 15 y 16. Recibimos muchas críticas por decir que Yaku estaba por encima de Lasso en algunos momentos. Y, sin embargo, cuando llegaron los resultados, no, los comentarios cambiaron, ¿no? Son encuestas virtuales y sobredimensiona el voto de los jóvenes fueron los únicos que encontraron el votante de Yaku, el votante de Javier Herbas. Ahora, el tema es que la virtualidad, por ejemplo, impide llegar a la ruralidad o a los sitios más alejados donde no hay ese mismo nivel de conectividad. Mira, la metodología obviamente la tenemos contrastada y hacemos, vamos a decir, cuando enviamos la muestra, sobredimensionamos de manera un porcentual para que haya más gente rural de lo que corresponde, porque así también tratamos de llegar de la misma proporción a lo que finalmente tiene. Y he de decir que en la zona rural responden prácticamente de la misma manera. Hay que recordar, esto también es importante, la gente que está en una parroquia que no tiene cobertura de antenas puede tener cobertura de a lo mejor un infocentro u otra metodología, o simplemente tiene un celular, se mueve de ciudad y en el momento que está revisando correos, revisando cualquier cosa,
le aparece un anuncio publicitario y puede pulsarlo. Es decir, no necesariamente hay que vincular que la gente no tiene cobertura en su casa a que la gente nunca tiene cobertura. Estamos llegando al 92% de la población, que es mucho más de lo que una encuesta tradicional puede abarcar. Correcto. Vamos con los resultados. ¿Qué midieron ustedes? Claro que sí. Cuando preguntamos la intención de voto, tenemos... De nuevo, esta es la segunda encuesta, por tanto ya podemos también ver la tendencia. Luisa González con el 26,8% subiendo 0,9 puntos. En segundo lugar, Otto Sonnenholzner con el 12,8% subiendo 1,6 puntos, es el candidato que más sube. Yacu Pérez estable, ni sube ni baja, con el 10,3%. Fernando Villavicencio con el 9,3%, siendo el segundo que más sube, 1,3%. Javier Herbas con el 6,5%, una ligera subida de 0,3%. Daniel Noboa 4,5%, sube 0,7 puntos. Y Jan Topic con el 3% subiendo 0,4. Bolívar Armijos 0,5 sube una décima. El blanco y nulo nos baja un punto hasta el 12,1 y el no lo sé, la indecisión, nos baja 4,3 hasta el 14,1 puntos. ¿Qué nos dice este panorama que usted nos presenta? Claro, aquí la principal conclusión es baja la indecisión, sube la intención de voto y cuando empezamos a revisar otras preguntas, lo que vemos es que simplemente es por el aumento de conocimiento. En la pasada encuesta ningún candidato llegaba al 50% de conocimiento. ¿De conocimiento? De conocimiento efectivo. Aprobación y rechazo. El no lo sé lo dejamos al margen. Claro, menos del 50% es una cifra baja. Ahora ya tenemos dos candidatos, uno supera con 55 de conocimiento efectivo, que es Otto Sonnenholzner, y Yacu Pérez está en 51. El resto sigue por abajo de 50 puntos. Entonces lo que vemos es que este aumento de conocimiento, que más o menos ha sido de 4,5 a 7 puntos por candidato, se ha transformado en estas ligeras subidas, que también hay que recordarlo, todas están dentro del margen de error. Vamos analizando cada una de ellas. ¿Cuál es el fenómeno Luisa González? ¿Cómo lo analiza usted? Claro que sí. Luisa González en la anterior encuesta tenía menor intención de voto que aprobación, lo cual ya te está diciendo que es un fenómeno del partido, de la estructura Revolución Ciudadana, que tiene su peso a nivel nacional y tiene la capacidad de que una persona que no era conocida, estaba en la asamblea, tenía un perfil bajo, consiga tener una intención de voto razonable hasta ser la primera. Es un votante que tiende más hacia la clase baja y media baja. El votante no tanto en el joven ni en el adulto, sino en las edades medias, de 25 a 50 años. Y también vemos que algo más hacia lo rural, lo que siempre ha sido la fortaleza del correísmo, así como por zona geográfica vemos que Manabí es su punto más fuerte y lo que es el resto de la costa, incluido Guayaquil. Y ese porcentaje digamos, de incremento, usted nos decía, repítame el porcentaje que tiene ella. 26,8. Ya, y hay un porcentaje, digamos, de incremento. Incrementa 0,9 puntos. ¿Y qué significa incrementa 0,9 respecto de la tendencia anterior? Ha subido de la casi un anterior punto, exactamente. Ya, y es una subida sostenida o es una subida, digamos, que puede ser discutible? A ver, es la segunda encuesta que hacemos, por tanto, de momento tenemos que el punto anterior y el nuevo son prácticamente idénticos, estaría dentro del margen de error. Podríamos decir que ha subido o que se mantiene. La tercera encuesta que haremos, seguramente en 2 semanas, ya nos ratificará si la tendencia es alcista o si está simplemente más o menos punto arriba, punto abajo. Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner está en el 12,8. Él es el candidato que más sube 1,6 puntos. Ya. Especialmente donde más ha subido es en la costa y en concreto en Guayaquil. Su votante es el perfil medio, es promedio en edad, promedio entre sexo y hombre-mujer, más o menos igual, promedio también en clase, promedio en tema rural-urbano, promedio prácticamente en todo el país tiene una votación similar. Sí destacan varios puntos, especialmente grandes ciudades, pero sí que vemos que es el candidato lo que se llama también mediano, el que quizás tiene mayor margen de captar votantes. El incremento del 1,6, usted me decía, es uno de los más altos de todos los candidatos. Es el más alto. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se lee eso? Bueno, es el candidato que más ha subido. Pero ¿cómo se entiende o qué razones o qué factores pudieron haber incidido para que él sea el que más, de los que más ha subido en su encuesta? A ver, ser el candidato mediano en un punto ideológico, es decir, no tiene un voto especialmente anticorreísta ni correísta, él se maneja en los puntos medios, eso le ayuda. Una suerte de tercera vía. Podría decirse. Y sobre todo empezó la campaña. Por ejemplo, Villavicencio ya llevaba tiempo haciendo campaña, por tanto sus incrementos lo normal es que sean menores. Pero Otto Sonnenholzner empezó a hacer campaña hace relativamente poco, quizás se dio a conocer, la gente volvió a recordarle. Sonnenholzner tiene, o más bien, en la encuesta anterior
tenía 26 puntos de gente que no sabía valorarle. Este es raro porque dices, salió de la vicepresidencia con 70 de conocimiento, que ahora esté en 50 es raro. Bueno, es el que más ha aumentado el conocimiento efectivo, ha subido 6 puntos, casi todo en aprobación. Y claro, esto lo que significa es la gente le recordaba de vicepresidente, pero en 2 años o 3 no le ha visto mucho. Ahora le vuelve a empezar a ver, le gusta su estilo y vuelve a cambiar su idea. Pero esto también está ocurriendo con otros candidatos. Yacu Pérez, por ejemplo, también acabó la campaña anterior con un 80 de conocimiento. Y ahora está en un 51. ¿Pero cómo se entiende eso? Porque la gente no lo ha visto en 2 años. En 2 años no ha habido noticias de Yacu Pérez. Entonces sí, sé quién es, pero no sé valorarle. No sé si lo apruebo o lo rechazo porque no sé qué está haciendo. Y claro, él todavía se mantiene estable, es de los que menos ha aumentado su conocimiento. Él está tercero, ¿verdad? Está ¿Qué tercero. porcentaje tiene? 10,3. Ya. Está a 2,5 puntos de Otto y por atrás a 1 punto está Fernando Villavicencio. ¿Y él ha subido poco? Se mantiene igual. Ya, pero eso usted dice está atado al hecho de que durante los últimos 2 años no es que ha tenido una gran vigencia. Exacto. O imagen pública Yacu Pérez. Claro, si le preguntas a cualquier ciudadano qué ha hecho Yacu Pérez en los últimos 2 años, difícilmente muchos te podrán responder. Correcto. Después de Yacu, ¿quién viene? Está Fernando Villavicencio. ¿Cómo entendemos a Fernando Villavicencio? ¿Qué porcentaje tiene? Él tiene el 9,3 subiendo 1,3. Es el segundo que más sube, pero su votante tiene muchas particularidades. Es muy masculino, hablamos de 2,5 votos de hombre por cada voto de mujer. Es un votante netamente anticorreísta, el resto de opciones prácticamente no le considera. Tiene una edad avanzada. Hablamos de un promedio de 52 años del votante de Villavicencio. De Villavicencio. Tiene 21 años más el votante de Villavicencio que el de Yacu, para que podamos comprender las diferencias. ¿Qué ocurre? El votante de Villavicencio tiene una particularidad. El votante más el mayoritario, el que tiene más de 65 años, él queda primero en mayores de 65 años, pero este grupo de edad puede votar o puede no votar ese día. Vamos a estar con el fenómeno del Niño, en la costa puede llover mucho, en la sierra puede haber mucho sol o cualquier cosa, y estas personas pueden decir, bueno, como tiene una buena votación, mi voto no se va a notar, y puede hacer que su voto baje. Hemos hecho un ejercicio y podría perder hasta 2 puntos. ¿Por qué? Porque esta gente podría no votar ese día. Ya. Es un voto facultativo. Claro, por la edad, ¿no? Por la edad. O sea, Villavicencio no entra en los jóvenes. No, cuando te digo no entra, si te doy el voto por edad de Villavicencio, entre los menores de 20 años tiene el 2%. De 21 a 35 apenas llega al 4%. De 36 a 50 años llega hasta el 9%. Y es a raíz de cuando subes de 50 años cuando empiezas a ver el 20 y el 30%. Luego de Villavicencio, ¿quién está? Herbas. Javier Herbas, ¿Qué porcentaje tiene? Él tiene el 6,5, habiendo subido 3 décimas. ¿Cómo leemos, y no sé si a Herbas le pasa lo mismo que tal vez a Yacu Pérez o a Otto Sonnenhorstner, el hecho de que en los 2 últimos años no es que han estado haciendo actividad política, más allá de que Herbas ha tenido cierta presencia, para bien o para mal, inicialmente estuvo tratando de activar las cosas en Izquierda Democrática, luego el año pasado vino la denuncia del presidente de la República de supuestos líos tributarios del candidato presidencial. ¿Cómo leemos lo de Herbas, Álvaro Marchante? Mira, él es uno de los candidatos que mejor ratio tiene de aprobación versus desaprobación. Sin embargo, tiene 22,3 puntos de gente que todavía no sabe valorarle. De nuevo, él acabó con una aprobación rechazo más o menos del 60%, ahora está en 38%. Claro, estos 22,3 puntos le conocieron, quizás le gustó su estilo en redes, su estilo diferente al resto de los candidatos, pero no le ha visto en 2 años. Le ha visto en 2 ocasiones, lo que decías de el lío que tuvo en el partido, la complicación que tuvo con el presidente y poco más, pero todo esto es de hace más de 1 año. Entonces la gente está volviendo a esperar ver qué hace en su campaña. Es un candidato que recientemente ha empezado a publicar videos, pero ha hecho cosas muy, vamos a decir, intermitentes. Una vez que active su campaña, seguramente dentro de este 22,3%, él tiene ahí su pequeño granero de votos con el que puede crecer. ¿Herbas está utilizando la misma estrategia de 2021? De momento le he visto algo en redes, no he hecho un análisis particular de su campaña, pero haría bien tratar de imitar lo que le funcionó en 2021. Pero digo, 2021 tal vez Ecuador era distinto a lo que es Ecuador 2023, ¿no? Tal vez por eso hay gente que lo ve a Yacu Pérez con una campaña muy similar y poco adaptada a lo que estamos viviendo hoy los ecuatorianos. Claro, de hecho, Yacu Pérez, en el punto que hemos visto que es más disonante con la población es cuando se le pregunta de seguridad.
no ven a Yacu Pérez como un candidato que vaya a solucionar la seguridad. Y estamos hablando de que es el primer problema del país con mucho, ¿no? De largo. Claro, es el 37% la primera opción. La inseguridad. Correcto. Después de Herbas, ¿quién viene? Viene Daniel Noboa con el 4,5%, subiendo 0,7 puntos. ¿Cómo leemos a Daniel Noboa? Su votación... Que además él, digamos, él fue legislador durante 2 años, o sea, tuvo participación pública, tal vez no fue uno de los asambleístas más visibles, y eso que era presidente de una comisión legislativa, pero estaba ahí. Estaba. Y de hecho hace poco tuvimos la oportunidad de escucharle y tiene un conocimiento notable de la vida pública, es decir, sí aprovechó su espacio en la Asamblea. El crecimiento de Daniel Noboa es radial. Hay que poner el epicentro en la provincia de Santa Elena, donde llega hasta el 16%, cuando tiene un 4,5% a nivel nacional. Claro, en Santa Elena fue la provincia donde llegó como legislador. Exactamente. Y desde Santa Elena está creciendo en el sur de Manabí, donde llega hasta un 8%, norte de Los Ríos, donde también llega hasta un 8-9%, y norte de Guayas, donde también llega una votación importante. Es decir, él está creciendo desde su bastión y de momento tiene un voto algo más joven que adulto, de clase obviamente media y media alta, que es también el fuerte. Estamos hablando de un empresario que viene de la familia más acaudalada del país, y esas son las características que vemos en él. Y de ahí viene Jan Topic. Así es. O sea, me sorprende esa ubicación de Jan Topic, incluso debajo de Daniel Noboa. ¿Qué porcentaje tiene? Jan Topic tiene el 3%. ¿Y qué pasó con Topic? Habiendo subido 0,4%. Jan Topic fue un fenómeno de redes, especialmente de una red social que se llama Twitter. En el lanzamiento. En el lanzamiento. Cuando él aparece en el video diciendo, voy a ser candidato, conozco el tema de la seguridad, y a los pocos minutos aparece el Partido Social Cristiano y decía, venga, usted va a ser nuestro candidato. Efectivamente, pero no se ha salido tanto de Twitter. Es decir, Twitter sigue siendo su bastión, pero sin embargo ya no es tan fuerte en Twitter. Ya hay otras opciones. Ya no es el único que habla de seguridad. Él tenía un estilo, antes lo decías en tu presentación, muy al estilo Nayib Bukele. Quizás la sociedad ecuatoriana no quiere un Nayib Bukele. Eso también hay que evaluarlo. Sí, me gusta Nayib Bukele, pero me gusta en El Salvador. ¿No? Es como... no es lo mismo. O sea, me gusta lo que hace, pero allá. Claro, ¿no? Al final hay que ser realistas. Hemos contrastado con otras investigaciones, en todas está en torno al 3%. De hecho, en la anterior también nos salía 0,6%, ahora 3%. Tiene una subida, pero sí que está dentro del margen de error también. ¿Y por qué se quedó? Quizás su discurso no encajó en la sociedad ecuatoriana, quizás su discurso fue muy monotemático para la sociedad ecuatoriana. Vimos a una especie de actor de acción de Hollywood que luego trató de meter otros temas, pero quizás se enfrascó tanto en un estereotipo que ya no resultaba creíble en otros temas. Entonces, claro, al final la gente no elige un ministro de Interior, que a lo mejor ahí sí queremos a alguien verdaderamente duro, eligen un presidente en Ecuador. Y quizás le faltó una amplitud de temas desde el inicio. ¿Y de allí viene Armijos? Armijos. Yeah. ¿Y qué porcentaje tiene? 0,5. No te puedo decir mucho de características porque no es representativa su votación. O sea, es una muestra, digamos, un porcentaje pequeñísimo. Claro, 0,5. Ya, es un candidato totalmente tangencial para esta campaña. Me preguntan acá, me imagino que esto pasa siempre, ¿no? El famoso voto oculto. ¿Cómo leemos el voto oculto al revisar estas cifras, por ejemplo? Me voy a ir a la metodología virtual, lo que hablábamos al inicio. Cuando en la metodología virtual se ha analizado mucho académicamente, porque hay un fenómeno que se llama espiral del silencio. La espiral del silencio es, yo tengo mi opinión, pero creo que la opinión mayoritaria de mi entorno es distinta. Por tanto, voy a cambiar mi opción a una opción blanda, como puede ser el candidato A o el candidato B, o decir blanco y nulo, que es la opción más blanda, ¿no? O incluso decir no lo sé todavía. ¿Qué ocurre? Se hizo un análisis. Cuando se preguntaba en presencial o en virtual, la tasa de respuesta efectiva era notablemente superior en una virtual porque no hay una persona a la cual tienes que interactuar. No es lo mismo abrir la puerta de mi casa, tenerla abierta durante un rato que dura una encuesta y empezar a recibir preguntas sobre, imaginemos, el aborto, por quién vas a votar, por temas complejos. Sin embargo, en una virtual nadie toca tu puerta, tú la revisas cuando estás con tiempo libre, entonces la persona está más tranquila, menos tensa y responde con mayor efectividad. Más allá de la encuesta, ¿cómo analiza usted el hecho de que haya una sola candidata mujer? De los 8 candidatos,
una mujer. Yo no sé si es real este fenómeno de que mujer no vota por mujer. ¿Cómo le analiza usted esto? Mira, cuando vemos por sexo, Luisa tiene un punto menos de intención de voto entre mujeres que en hombres. Pero es un punto, es decir, no es significativo. No es significativo. No estamos hablando, por ejemplo, cuando Cynthia Viteri fue candidata a presidenta, que tenía 8, 10... creo que eran 8 puntos más entre mujeres que en hombres. Es decir, eso sí era significativo. No estamos viendo que haya un voto parcialmente femenino. Sí vemos que hay uno masculino, que es el de Villavicencio, que es prácticamente 2-1 con hombres versus mujeres, pero en el resto estamos en porcentajes razonables. Y lo otro que pasó en estos días, ¿no? Este posicionamiento del nombre de Luisa González, o sea, se genera conversación a partir de un episodio. El hecho de que la candidata presidencial se graduó a los 22 años y no a los 17 o 18 años del colegio. O sea, se generó esta conversación, al final, a mí me parece en lo personal, y lo he comentado, para mí no es lo de fondo, me parece una ridiculez debatir o cuestionar este episodio de que si se graduó a los 22, a los 23, a los 25, a los 30, me parece absurdo. Pero se posiciona el nombre y se genera conversación. ¿Eso podría incidir? Mira, el correísmo ha tratado de buscar diferentes estrategias para posicionar el nombre de su candidata. Yo no me di más allá de un mes atrás, pero si nos vamos 2 meses atrás, seguramente el conocimiento de Luisa era muy reducido. Entonces, la primera campaña fue la de los borregos. Creo que no hay periodista que no haya tratado esa campaña. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Ahora, le preguntamos a las personas que, solo a los que se consideraban correístas, hicimos una pregunta, una escala ideológica, para ver si la gente se consideraba muy anticorreísta, algo correísta, ni una cosa ni la otra, algo anticorreísta o muy anticorreísta. Solo a los correístas, el 22,5% le parece bien. Solo al 22,5%. Al 20% le dio igual, indiferente. Porque aquí la pregunta es, ¿qué te parece que el correísmo esté utilizando el concepto de borrego para referirse a sus votantes? 20% indiferente, 28% le parece mal. Es decir, 6 puntos más le parece mal que a los que les parece bien, y 29 no lo sé. Es decir, en efectos prácticos, solo a 1 de cada 5 le gustó la campaña. Del correísmo. Del correísmo. Ahora, si vamos por ideología, a los muy correístas, a un 45% le gusta, pero a algo correísta menos del 15%. Es decir, vale, al muy correísta le puede gustar eso y lo puede entender. Al algo correísta no fue una campaña que le gustase. Correcto. Y lo último, a Álvaro Marchante, a propósito de una inquietud que me pide que le haga Carlos Páez. Vamos a ver. Me dice, sería bueno conocer la opinión de Álvaro sobre un instituto público oficial para estudios de opinión pública. ¿Ayudará a mejorar la calidad en general y a modernizar el debate o no? Entiendo que esa pregunta tiene que ver con el hecho de que en España sí hay un instituto público. Particularmente, y como amor por la parte académica que le tengo a la estadística, un instituto, bueno, en España se llama CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, lo que te permite es tener datos abiertos y públicos para que cualquier ciudadano pueda cogerlos, interpretarlos o hacer análisis. Cuando tú tienes una trayectoria, en España toda la democracia ha tenido encuestas cada mes de cuestiones políticas y cada 3 meses de intención de voto. Entonces puedes hacer una trayectoria y un análisis muy potente. En Ecuador solo una encuestadora que tuviera 30 años, creo que no hay ninguna o solo una, podría hacer este tipo de análisis, pero, es decir, como académico y analista de datos que he sido desde hace 12, 13 años, me parece algo muy necesario para cualquier país. Todos los países de Europa tienen un instituto estadístico. En España, en Ecuador tienes el INEC, pero no hace temas políticos, hace temas sociales, claro, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú añades las variables ideológicas, electorales, le añades un plus de análisis muy potente. Ahora en España sí es cierto que hay un problema, porque desde que, bueno, en el último gobierno se ha ideologizado mucho este instituto y ha fallado en todas las últimas elecciones, beneficiando a la izquierda con unos puntos que se han medido estadísticamente, hasta 25 puntos sobreestimando a la izquierda, entre 5 y 25. Entonces, sí es cierto que cuando la política se mete en la estadística puede causar distorsiones, pero si se maneja de manera imparcial, académica y sobre todo objetiva, es algo muy valioso para cualquier democracia. Álvaro, gracias por el tiempo, muy amable. Encantado, Fabricio. Álvaro Marchante aquí en nuestro espacio presentando resultados de esta encuesta de intención de voto de los candidatos a la presidencia de la República, para el análisis y para la reflexión. 7:38, voy a la pausa. Al regresar, Roberto Aspiazu Estrada. ¿Y por qué votar no en la consulta? Veamos qué nos dice el dirigente empresarial. Volvemos.